Bien, hermanos, el mensaje que vamos a tener hoy yo creo que es bastante entendible. Sí, eh, obviamente tenemos que tener ahí nuestra interés y nuestra atención. Es más, de verdad me interesaría mucho que usted, si no trae una libreta, pueda traer una libreta o una agenda. Hay detalles que yo voy a decir que si no están apuntados, ya para el domingo usted no los va a recordar, ¿verdad? Ahora, también he escuchado de gente que dice, bueno, yo me siento adelante y pongo mucha atención y salgo bien en los exámenes, ¿verdad? También hay gente que tiene esa bendición y esa capacidad. Bueno, estamos en la tercera lección del libro de Apocalipsis y vamos a hablar de la segunda venida. La serie se llama Apocalipsis a la luz de la eternidad. Todos los días nosotros vivimos a la luz de la eternidad, queramos por decisión o no. Digo yo, o sea, puede ser que yo esté viviendo a la luz de la eternidad, entendiendo que puedo morir hoy o que Cristo puede venir mañana o hoy, ¿verdad? O simplemente inconscientemente, aunque no lo sepa, todas las personas están viviendo a la luz de la eternidad porque esa es su vida, es algo transitorio, es como la hierba. Apocalipsis 1, 7 y 8 dice así: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ahí en el versículo 7, he aquí viene con las nubes. Vamos a empezar con un dato ahí que es una palabra que voy a decir mucho y ocupo que usted la pueda tener ahí presente. La rama de la teología que estudia los eventos finales, los tiempos finales, se llama escatología. Escatología. Tiene que ver con la rama de la teología que estudia los eventos finales. La rama de la teología que estudia a Cristo, pues muy sencillo, la cristología. Y Apocalipsis 1.7 es uno de los pilares cristológicos y escatológicos más grandes que tiene la Escritura. Este versículo habla de la segunda venida de Cristo. Este es el lema o la tesis central de todo el libro, el regreso glorioso y público de Jesucristo. O sea, de esto trata básicamente todo el libro de Apocalipsis. Ahora, esto no era una visión sobrenatural del regreso de Jesús. Juan no necesitó una visión especial para saber que Él viene con las nubes. Primero que nada, Juan escuchó a Jesús decirlo, Mateo 26, 64. Dice la palabra del Señor: además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. En Juan 14, 3 dice la palabra: y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dios ya había dicho a Jesús había dicho, a Juan y a todos los demás discípulos que Él vendría otra vez y que vendría con las nubes. Además, también Juan tenía conocimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, hermanos, presten mucha atención porque hay una clave, hay una cosa muy importante que está en Hechos 1:8. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Escuche eso, porque aquí dice cómo Jesús se fue. Se fue en una nube. Versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Recuerde que las palabras no siempre significan lo que dicen. Aquí dice dos varones, ¿verdad? ¿Qué significa varones? De hombres, ¿verdad? Pero cuando dice que son con vestiduras blancas, da a entender que no eran hombres comunes y corrientes. En la resurrección,
Dice la Biblia, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Está hablando de dos ángeles. Continuando aquí en Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, en este momento, hermanos, tenemos que preguntarnos qué significa la frase, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo le puse a este texto la clave, porque la clave de cómo Jesús se fue nos dice cómo Jesús va a volver, porque, repito, aquí dice, así como le habéis visto ir al cielo. Aquí vemos el patrón del regreso. Los ángeles confirman que hay tres elementos que se repetirán exactamente como sucedió cuando se fue, sucederá igual cuando Él vuelva. Número 1, el lugar, que será, ¿dónde se fue Jesús? ¿Dónde ascendió? ¿Dónde? Sí, pero ¿de dónde ascendió, digamos? De la tierra, pero ¿de qué lugar de la tierra? Ah, ok, de Jerusalén. El monte de los olivos. ¿Cómo fue que ascendió Jesús? Desde el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. ¿Cómo volverá? La profecía de Zacarías 14:4 es muy específica. Ahora, si usted no quiere quedarse, por decirlo así, con la idea, busque Zacarías 14:4 si lo encuentra, porque es un libro de esos difíciles de encontrar. Zacarías 14:4 dice al respecto lo siguiente. ¿Están ahí? Dice así, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo y dice que la segunda venida de Jesucristo va a ser a Jerusalén, específicamente al monte de los olivos, y este versículo dice específicamente al principio que Jesús va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y dice el siguiente versículo que el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la multitud del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Entonces vemos aquí que no puede ser el rapto o el arrebatamiento por tres cosas, porque hay un contacto físico, o sea, la segunda venida hay un contacto físico de Jesús con la tierra. Número 2, el libro de Zacarías 14 está hablando de un contexto de guerra, que es la guerra del Armagedón, y eso no pasa en el rapto. Y número 3, el reino mundial milenario. Zacarías 14:9 habla de el reino mundial milenario también. Por estas tres razones no es el arrebatamiento. Entonces, si el punto de partida es el mismo que el de llegada, entonces el lugar va a ser igual en su regreso que en su ida. Número 2, el medio, que son las nubes. ¿Cómo se fue? El versículo 9 de Hechos 1 dice, la nube le ocultó de sus ojos. Una nube le ocultó de sus ojos. ¿Cómo volverá? Ya leímos en Apocalipsis 1:7 que volverá sobre las nubes. Las nubes son el vehículo de su gloria, tanto en su despedida como en su regreso. Y número 3, también será igual en que es en la forma que es corporal y visible. Este punto es muy importante. Así como le habéis visto ir. ¿Cómo le vieron ellos ir? No fue una desaparición mística ni espiritual, fue un cuerpo real, el de Jesús resucitado, subiendo físicamente. Los discípulos estaban viendo con sus propios ojos. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que ha hablado del retorno espiritual de Cristo. Eso no existe. O sea, ya leímos en Zacarías que el retorno será físico, no espiritual. Y además la Biblia dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Entonces no será un regreso secreto.
Así como fue visto físicamente al irse, será visto físicamente al volver. No vuelve como un espíritu o como una influencia, sino como la misma persona que se fue. Ahora, vamos a ver una diferencia clave. Ya dije estas tres cosas, pero hay una diferencia y es que aunque el modo es el mismo, nubes, cuerpo, lugar, la escala y la magnitud cambian. Entonces vamos a ver aquí que cuando Él se fue, la visibilidad, la observancia de la ida de Jesús fue de muy pocas personas. Estamos hablando de los apóstoles. Los ángeles se acercaron y le dijeron: varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? No es que había una multitud, habían unas pocas personas, pero cuando Él regrese, la Biblia dice que todo ojo le verá. La compañía, cuando Jesús se fue solo. Pero dice la Biblia que Jesús vuelve con millares de ángeles, y ahorita vamos a ver esto. Y también el propósito al irse obviamente era regresar a su Padre, y el propósito de venir es establecer su reino y juzgar a la tierra. Ahora, algo interesante es que el Monte de los Olivos es el mismo lugar donde Jesús sufrió la agonía en Getsemaní. O sea, Getsemaní es un huerto que está a las faldas del Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, ¿verdad? Y hay un simbolismo hermoso en que en el lugar de su mayor humillación será el primer lugar que su pie pise en su mayor gloria. Es como que si Dios dijera: tengo algo particular y especial con este lugar. Entonces, volviendo a Apocalipsis 1:7, vamos a ver ahí el anuncio que dice la Biblia: viene con las nubes, la visibilidad, que todo ojo le verá, el juicio, habrá un arrepentimiento, habrá un terror también, y la confirmación cuando dice el versículo sí, amén. Ahora, volviendo al versículo 7, ¿cómo empieza el versículo 7 en su Biblia? He aquí, vienen las nubes. En el idioma original, hermanos, yo uso dos aplicaciones para encontrar las palabras en el idioma original. Una se llama Literal Word, que usted la puede descargar en su teléfono, y la otra se llama Logos Calogos, que está en internet. Entonces usted puede buscar la palabra original a través de eso. En el idioma original el texto inicia con la palabra jorao, y esa palabra no significa he aquí. Jorao significa ver, mirar, fijarse. La King James, que es la versión inglés de la Biblia, dice behold, y behold significa mirad, mirad. Hay una versión que dice miren. A mí me gusta esa versión, ustedes saben. NTV dice: miren, Él viene en las nubes del cielo. Miren, miren, Cristo viene en las nubes. Este es un mandamiento a mirar, a echar un vistazo. Es como que si dijera: mira, Él quiere que pongamos nuestros ojos en la segunda venida de Cristo. Dios quiere, es más, Dios quiere que amemos la segunda venida de Cristo. Y hermanos, no es nada más decir yo amo la segunda venida de Cristo, es vivir cada día esperando realmente la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice el apóstol Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Hay una corona para la persona que ama su venida. Y le recomiendo una cosa, dama, caballero: ame la venida de Dios. Es más, es un consejo del apóstol Pablo, mejor dicho. Luego dice aquí, viene con las nubes, y aquí Juan está aludiendo a Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Entonces usted sabe que el libro de Apocalipsis tiene muchísima relación con otros libros como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, ¿verdad? Y aquí dice en Daniel 7, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre, donde el Hijo del Hombre viene entre las nubes del cielo para recibir el dominio eterno. Cuando Jesús vuelva, Él estará rodeado por nubes, y esto también será literal. También será cierto de manera figurada, porque las multitudes de creyentes en Hebreos 12:1 se les llama nubes, ¿verdad? Dice que debemos correr y todo esto y mirad,
qué grande nube de testigos y todo esto, ¿verdad? Las nubes están asociadas comúnmente con la presencia y la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 104:3, dice la Biblia en el Salmo 104:3, dice así la palabra: el que pone las nubes por su carroza o por su carruaje, el que anda sobre las alas del viento. Las palabras del salmista: él hace de las nubes su carro de guerra. Las nubes son signos visibles con los que Dios ostenta su majestad, y a Jesús y a sus ángeles los rodean las nubes. En Éxodo 13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. O sea, ellos no veían a Jehová, pero Jehová iba con ellos. Lo que no les permitía verlo era la nube, y a esa nube se le llamaba Shekinah, y Shekinah significa la presencia de Dios. Mateo 16:27 dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 16:27, véalo ahí: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Y con quién viene? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sus ángeles son su séquito, su ejército, y son los ejecutores del juicio. Vamos por favor a Mateo 24:30, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 24:30 de Mateo. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Los discípulos preguntaron: ¿qué señal tendremos de tu venida? ¿Cuál es la señal de la venida de Dios? La señal es Jesús. ¿Qué señal? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Cómo? Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora le voy a decir una cosa, hay algo aquí muy interesante. En el versículo 31 dice después, porque yo lo puse como punto A, B y C. Punto A, sobre las nubes. Punto B, enviará a sus ángeles. O sea, viene con sus ángeles, ya lo leímos en Mateo 16:27. Y punto C, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Da a entender que ellos no se han ido. Ahora usted tiene que preguntarse y estudiar esto a profundidad. O sea, si este pasaje de Mateo 24 está hablando de la segunda venida de Cristo, dice que los juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, es decir, del norte, del sur, del este y del oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso dice Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, esas santas decenas de millares, yo personalmente creo que es lo que acaba de leer en Mateo 16:27 y Mateo 24:31, que esos decenas de millares son ángeles. Estos no son nubes normales, por si acaso, la que la Biblia dice que vendrán las nubes de lluvia. En el Antiguo Testamento las nubes son la Shekinah, o la presencia visible de Dios. Las nubes son un simbolismo de divinidad y de autoridad real. No se trata de un fenómeno meteorológico, sino de su investidura real y divina. Mientras que en la ascensión una nube lo ocultó, según Hechos 1:9, en su segunda venida las nubes lo manifestarán como rey y juez de toda la tierra. Ahora vamos a la frase que dice: todo ojo le verá. Estamos hablando de la visibilidad. Y todo ojo le verá. ¿Qué pensaría la gente cuando no había televisión? Cuando no habían redes sociales. ¿Usted recuerda qué pasó cuando las
Torres Gemelas cayeron. Y mejor dicho, todo ojo lo estaba viendo. O sea, mejor dicho, yo me acuerdo ver en todos los teles que yo pasaba la noticia. Toda la gente lo estaba viendo. Toda esa semana la gente lo vio. Ahora ya nosotros sabemos que el retorno de Jesús era un retorno localizado. Es decir, ya sabemos dónde va a venir. Eso significa que nosotros desde aquí, a no ser de que Dios haga un fenómeno ya en el cielo específico donde todo el mundo va a ver, dice, será como el relámpago que sale del oriente y va al occidente. O sea, hay algo que puede pasar, pero estamos hablando aquí de la universalidad y la globalidad. Es algo público e innegable. Nadie va a poder decir, no, yo no lo vi, no, yo no sé nada. Cuando Él vino como un bebé, pocas personas se dieron cuenta, Dios se lo manifestó a unos magos de Oriente, etcétera, así, unos pastores, poquita gente. Pero cuando Jesús regrese, dice la Biblia que su segunda venida va a ser pública y va a ser universal. El rapto tiene un carácter secreto. O sea, la gente nada más se va a dar cuenta que falta gente. Aquí el evento es ineludible para toda la humanidad sin excepción. Luego dice, y los que le traspasaron. Ahí está hablando, pues, a manera global, uno podría decir los judíos. Pero vemos aquí un contraste, los que le traspasaron. O sea, si usted puede traspasar a alguien, como por ejemplo con una lanza atravesarle el costado y que salga sangre y agua, es porque esa persona es débil. Ahora imagínese a Jesús en la cruz, está en debilidad, no puede usar sus manos, no puede usar sus pies, no puede defenderse, está débil. Los que le traspasaron. Él fue traspasado en debilidad y humillación, el Jesús histórico, obviamente. Regresa con el poder y la gloria que mencionó en el Monte de los Olivos. Juan no necesitó una visión especial para saber quiénes lo traspasaron. Él lo podía leer en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ahora, por si no lo puede ver, porque no tiene por qué verlo, digámoslo así, dice, cuando Jesús regrese, Dios derramará un espíritu de gracia sobre Israel y sobre los moradores de Jerusalén, un espíritu de gracia y de oración, y se volverán a Dios y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aquí esta figura de como se llora por un hijo único está diciendo que no hay un dolor más grande en el mundo que perder un hijo único. Y dice, cuando ellos vean aparecer a Jesucristo, van a lamentar porque se van a dar cuenta que por cientos de años y milenios más bien, el Jesús o el Mesías que ellos rechazaron resulta ser el verdadero Mesías. Usted sabe que los judíos todavía están esperando un Mesías, ¿verdad? Porque el siervo sufriente, el Jesús que se humilló, no tiene las características del Mesías que ellos esperan. Entonces, cuando Jesús aparezca en el cielo, ellos van a lamentar y van a llorar. Pero Dios va a hacer una sanidad también. De hecho, cuando Jesús pone su pie en el Monte de los Olivos, dice la Biblia que la tierra se parte en dos y queda un valle, y va a haber agua que va a salir y será para la sanidad de las naciones, y esta agua entra en el mar muerto y lo sana. O sea que no va a haber solamente una restauración espiritual, sino también física. Va a haber una restauración de la creación, y ahí van a comenzar una era muy preciosa. Dice, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. Y también escribió Juan 19:37, y también otra escritura dice, hablando de Zacarías 12, mirarán al que traspasaron. Estos incluyen tanto los soldados romanos, líderes judíos, los que lo ejecutaron físicamente, como a todos aquellos que a lo largo de la historia han rechazado su sacrificio. Porque otra vez, hermano, tal vez usted diga, yo no lo traspasé, no fue culpa mía, yo no le puse una corona de espinas, yo no le clavé las manos, yo no le clavé los pies. Seguramente si usted hubiera estado en incredulidad en ese tiempo y hubiera sido soldado, lo hubiera hecho.
Entonces nosotros también lo traspasamos. Ahora, los que dicen ahí que lamentarán no son los creyentes, son los incrédulos, son los escépticos. Es más, si Cristo mismo viniera ahorita, seguramente yo lamentaría todo lo que no leí la Biblia, todo lo que no oré, todo lo que no serví, todo lo que no pude hacer. Seguramente de alguna forma pasará un instante por mi cabeza, todo lo que pude haber hecho y no hice. Pero soy creyente y me voy con Él. Se lamentarán, dice ese versículo, momento en que la verdad se impone sobre la incredulidad. El verbo griego sugiere un lamento profundo, como golpearse el pecho en señal de duelo. Ahora, tenemos que ver el carácter del lamento. ¿Será un lamento de juicio o un lamento de salvación? Pues dicen los estudiosos que hay un sentido doble en esto. Hay una simetría exegética o de interpretación en Mateo 24:30 que dice: entonces aparecerá, ya lo leímos, Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las... Lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando uno lee un pasaje, parece como que son las tribus de Israel. Aquí dice todas las etnias de la tierra, todas las razas de la tierra, todos los pueblos, todos los lugares del mundo van a lamentar. Eso es un lamento de terror por el juicio que cae sobre un mundo que ha rechazado al Mesías. Terror ante el juicio inminente que describe Apocalipsis 6, 15 al 17. Pero también para algunos será un lamento de arrepentimiento, como se sugiere el contexto también de lo que ya leímos en Zacarías 10, 12, cuando Dios derrama un espíritu de gracia y de oración sobre un remanente de Israel. Lamentarán al darse cuenta que el Mesías que rechazaron era precisamente el Mesías verdadero. Ahora, al final del versículo 7 dice: sí, amén. Eso suena como algo muy sencillo, ¿me entiende? O sea, bueno, sí, amén. Usted sabe que este sí, amén es como la firma de Dios. Es como diciendo: esto que yo le estoy contando, que estoy escribiendo, esto va a pasar sí o sí. Además hay algo muy interesante. El sí es una palabra griega, nai, y el amén es una palabra hebrea. O sea que Juan utiliza hasta dos idiomas. Es como que yo diga sí, yeah. Sí, o sea, qué vergonzoso hasta oírlo decirlo, ¿verdad? Pero usted dice, bueno, eso hizo Juan. Dice, es tan verdadero, es tan certero que esto va a suceder, que utiliza esta forma. Esta combinación enfatiza la certeza absoluta de la profecía y es la firma de Dios sobre una promesa que trasciende barreras culturales y lingüísticas. El regreso de Cristo no es una posibilidad, hermanos, es un hecho decretado. ¿Cree usted eso? Bueno, ¿y si fuera mañana? Que venga, que venga. Decía aquel otro, ¿verdad? Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El paso del versículo 7 al 8, que son los únicos dos versículos que vamos a ver ahorita, es uno de los momentos más dramáticos del Nuevo Testamento. Porque en el versículo 7 es la voz del profeta Juan anunciando el regreso de Cristo, y el versículo 8 es la interrupción de la voz de Dios para poner su sello personal en lo que acaba de decir. Repito, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Ahora, si usted ve en su Biblia, después de eso hay un título, ¿cierto? O sea, quiere decir que empieza otra porción, digámoslo así, otra sección. Pero esta sección cierra como diciendo, sí, ¿sabe? Eso es tan fijo, tan firme que va a pasar, como que yo soy el que soy.
como que yo soy el principio, como que yo soy el final. Ahora, el título Alfa y Omega es la primera vez que Dios habla directamente en el libro. Al usar la primera y la última letra del alfabeto griego, Dios declara su autosuficiencia y su omnipresencia temporal. Ahora, tal vez aquí la pregunta más importante es, ¿quién está diciendo eso? ¿Jesús, la segunda persona de la Trinidad, o Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad? Esta palabra que está en el versículo 8 al final, el Todopoderoso, esta palabra Todopoderoso, se utiliza 10 veces en el Nuevo Testamento. Y 9 de las 10 veces que está en el Nuevo Testamento están en Apocalipsis. El término griego es la palabra pantocrator. Pantocrator es la traducción de la Septuaginta para el hebreo Yahweh. Eso quiere decir que el Todopoderoso es Yahweh. ¿Quién es Yahweh? ¿Jesús o Dios? Es Dios, el Padre. No es Jesús, sino solo Dios es llamado el Todopoderoso. Ahora, en el contexto de las iglesias perseguidas del siglo I, como lo vimos el domingo, este título era un desafío directo al César. El emperador romano se hacía llamar autócrator, el que gobierna por sí mismo. Juan responde que el único que tiene control absoluto sobre el cosmos es el Dios de la Biblia. Si él ha dicho en el versículo 7 que Cristo vendrá, nadie ni en el cielo ni en la tierra puede impedirlo. El Todopoderoso se traduce de esa palabra, Pantocrator, la cual significa literalmente aquel que tiene su mano en todo. Hermano, cuando usted pasa una situación difícil, recuerde que Dios tiene su mano en todo. Si usted este año le va bienísimo, ojalá, gloria a Dios. Amén. Es porque Dios es un Pantocrator. Él tiene su mano en todo. Y si me va malísimo, amén. No, amén. Nosotros nos resistimos a eso, la verdad. Pero también es porque Dios tiene su mano en todo. Esto habla del gran control soberano del Padre sobre todo, pasado, presente y futuro. La relación entre el versículo 7 y el 8, la conexión es una validación de identidad. En el 7 se habla de Jesús que fue traspasado y en el 8 Dios el Padre se identifica con títulos de eternidad. A lo largo de Apocalipsis estos títulos se intercambian. En el capítulo 22:13, por ejemplo, es Jesús quien se llama a sí mismo el Alfa y el Omega. Esto establece obviamente no solamente una alta cristología, sino obviamente la unión de Dios el Padre con Jesús, que se pueden llamar de la misma manera, ¿verdad? Cuando uno dice, como cuando hablamos en Navidad, he aquí que la Virgen concebirá y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Jesús y dice que es Dios fuerte y que es Padre eterno. Entonces usted dice, ¿cómo Jesús va a ser Padre eterno? Bueno, porque los tres son uno, ¿verdad? Él es el Alfa y el Omega. Jesús y el Padre comparten la misma esencia y autoridad. La venida del versículo 7 no es solo el regreso de un hombre, sino la manifestación del Dios Todopoderoso en la historia. Entonces en el 7 tenemos la promesa de que Cristo viene públicamente. Y en el versículo 8 tenemos la garantía. Hermanos, qué bonito es tener como una garantía. Ya, a veces hay cosas que tal vez usted las compra y usted ve que son falsas al comprarlas. Yo una vez le dije a un amigo, toma esta plata y me trae un teléfono. Y cuando yo lo encendí salían todas las letras en chino, que parecía un Atari esa cosa. Yo casi me pongo a llorar.
Porque yo decía, esto se nota, pero a leguas, que esto no es era un Nokia, no sé qué. Se nota que no es un teléfono original. Y fue algo bien triste. Pero también hay buenas copias. Hay buenas copias. ¿Ya? Entonces, generalmente la forma de saberlo es porque vienen con un papel de garantía, viene firmado, qué sé yo, por X. Digamos, si usted compra un anillo para su esposa y usted dice, yo quería de verdad un diamante. O sea, pero ¿quién me dice a mí que ese diamante? O sea, ¿cómo puedo yo saber que ese diamante es un diamante de verdad? Y que no es un circonio. Y generalmente se ocupa una garantía de la persona especializada en el tema, etcétera, 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 ¿verdad? Pues Dios pone su firma. Dios firma la promesa con su naturaleza eterna. Dios dice, porque yo soy el que soy, esto va a pasar. Ahora, debemos ver aquí la fuerza de ese argumento. El versículo 7 es el qué y el 8 es el quién. La autoridad detrás de ese evento y la autoridad es Dios. Jesús dijo que observáramos y esperáramos su venida. Mateo 24, 42, y igual ahora cité Mateo. Mateo es un libro, es un libro biográfico, histórico, narrativo, pero en el capítulo 24 tenemos literatura apocalíptica, es decir, que el género del libro cambia de un capítulo a otro. Jesús comienza a decirles qué va a pasar. Y como nosotros estamos en Apocalipsis, todos los pasajes proféticos que de alguna forma, en algún momento u otro yo he querido eludir, vamos a tener que entrarles como tal. Por eso, usted está leyendo Apocalipsis, lea Ezequiel, lea Daniel, lea Isaías, lea Mateo capítulo 24 también, que habla muchísimo sobre esto. Y Mateo 24, 42 dice, velad. Bueno, desde el 38 dice, como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Quién va a arrebatar a esa gente? Pues ya lo leímos antes, los ángeles. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Quién es el siervo prudente? Aquí es donde nosotros decimos presente. Yo soy. Qué falta de humildad. Es como que usted diga, no sé, en el colegio, doña Nicole, ¿quién trajo la tarea? Y sale allá un sapito. Yo y todos los demás no. Di, ¿qué culpa tienen los demás? ¿Qué culpa tiene este de haberla traído? ¿Sí o no? En el seminario había una clase donde solo habían dos, entonces se ponían de acuerdo. Si el profe dice que hoy era la tarea, decimos que no, porque somos solo dos. ¿Verdad? ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cómo serán sus bienes? ¿Serán como los de acá, que son temporales, que son momentáneos, que se deshacen y que arderán con el fuego? ¿O serán eternos? La respuesta es obvia, ¿verdad? Versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Estamos, ¿qué? En el año 2026. No, hombre, ya le agarró tarde a Dios, más bien. No, la verdad es que este año es para gozar. Este año es para disfrutarlo y este año es para hacer lo que a nosotros nos da la gana.
¿Y qué pasa cuando una persona piensa que su Señor tarda en venir? Pues eso afecta su forma de comportarse. Dice, y comenzar a golpear a sus consiervos. ¿Qué hace un siervo diligente? Ama a los demás, no los golpea. Su Señor le dio para repartir y reparte, cuida, observa, labora. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y una vida licenciosa, porque de verdad, Cristo no vino en el 2025. Pues yo creo que el 2026 no va a ser nada diferente. La verdad es que unos traguillos, una borracherilla, una canita al aire, uno por aquí, otra por allá, no pasa nada. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo tengo un lema que no es un lema mío, digamos, en realidad. Yo creo que todos los grandes cristianos de la historia han tenido un lema: vivir cada día, cada segundo, cada minuto, cada mes, cada año a la luz de la eternidad, a la luz de lo que somos polvo. Somos como neblina. Estos días ha habido mucha neblina aquí en Cartago. Y la Biblia dice que la neblina ahorita está y ya dentro de un ratito no. A veces yo vengo de Pérez Celedón, pongo luces porque hay neblina, no se ve nada bajo la velocidad. Y de un pronto a otro ya, soleado. Otra vez neblina, soleado. Y yo, mira, dejé las luces porque la parte de arriba estaba súper nublada. Pero ya después no. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Entonces, hermanos, si somos siervos diligentes, como dice ahí, Dios nos puso para repartir sobre la casa de Dios. ¿Repartir qué? Pues los dones que Dios nos dio, las capacidades que nos dio, las fortalezas que Él nos dio para que le sirvamos, para que sirviéndole a Él los otros cristianos se fortalezcan. Porque, como dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo también a otros. Pero si usted piensa que Cristo tarda en venir, va a tratar mal a la gente, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a todo mundo, y a comenzar a vivir una vida licenciosa. Cristo va a venir. Lo afirmó el Todopoderoso, lo firmó. Compórtese. No, como dijo, no sé si fue Adrian Rogers, viva cada día como que si Cristo hubiera venido en la mañana, hubiera ascendido en la tarde y volviera en la noche. Vino en la mañana, ascendió en la tarde y regresa en la noche. Hermanos, esa es la manera más sabia de vivir. Esa es la manera más sabia de vivir. Padre Celestial, Señor, la Biblia dice: cuando usted aparezca en las nubes, va a haber gente que va a lamentarse. Va a ser una lamentación de terror para algunos, porque usted ya no vendrá en debilidad. Ya no usted no vendrá como un cordero. Usted no vendrá como un siervo sufriente. Usted vendrá como el rey de toda la tierra a establecer su reino con sus santos ángeles, que leíamos ahí que recogerán de la tierra a sus escogidos. Usted vendrá a ejecutar juicio sobre las naciones, porque también hay un pasaje donde habla del juicio de las naciones, pero también es un juicio individual, y nosotros estaremos cara a cara delante de usted, Señor. Nosotros, como la iglesia, dice el apóstol Juan, debemos pedir: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. La novia del Cordero, la que se va a casar en las bodas del Cordero con Jesucristo, está clamando que aparezca el novio.
Señor, la iglesia dice, ven Señor Jesús. Si usted quisiera venir hoy mismo, que no finalice este día, para nosotros sería lo más precioso que podría pasarnos. Sería lo más increíble que podría pasarnos. Te lo pido, Padre Celestial, pero que seamos siervos buenos y diligentes. Y además, Señor, que no haya entre nosotros ninguno como el que dice el libro de Hebreos, que no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe. Yo te pido, Señor, que la convicción de que eso es algo real, no solamente que podamos profesar con nuestra boca que es real, sino que podamos vivir esta verdad, vivir cada día esta verdad. Señor, te lo pido, te pido que transformes nuestra vida con el estudio de tu palabra, que nos hagas más como Jesucristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.